Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento, dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Radio Intereconomía. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. ¡Qué rápido has llegado hoy!, ¿no? ¿No te he contado que tengo coches nuevos? ¿Coches? Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor. ¿Qué? Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT. ¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus. Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radar Empresarial. Radar Empresarial que ponemos hoy en Mixue, que ha tenido un debut soñado en la bolsa de Hong Kong. La compañía de té de burbujas ha conseguido que sus acciones suban más de un 40% en el día de su estreno. El Bubble Tea es uno de los fenómenos de moda de los últimos años. Esta bebida típica taiwanesa surgió a finales de la década de los 80 en el país, donde se extendió de forma muy rápida, Roberto, no solo por los países de su alrededor, sino también en las comunidades asiáticas de Canadá y Estados Unidos. Así es, Rubén, aunque está presente desde esta década, fue en 2019 donde experimentó un gran crecimiento en ambos mercados. Tanto es así que en las 7 zonas urbanas más importantes del país norteamericano, desde Chicago a Los Ángeles, las tiendas aumentaron un 60% desde ese año a 2022. Ahora el sector Bubble Tea es responsable de uno de los mejores debuts de los que llevamos de año. Ya desde un primer momento, Mixue logró con su oferta pública de venta 3,45 mil millones de dólares hongkoneses. Había ofrecido 17 millones de acciones en esta oferta. Mixue indicó el pasado viernes que ha sido 5.258 veces superior a las acciones en oferta. Todo esto ha hecho que la compañía gane el lunes 444 millones de dólares. Además, para expertos como Celso Otero, analista de Renta 4, el contexto la ha beneficiado mucho.
Estamos en un mercado que es la parte del té con burbujas y leche y demás, que en China está teniendo una aceptación extremadamente elevada en los últimos ejercicios, y eso ha provocado que gran cantidad de marcas aparezcan en el mercado y crezcan el número de tiendas de manera muy significativa, acercándose a niveles de en torno a 500.000 de tiendas en el país. Su gran subida en bolsa además ha traído un efecto negativo en las compañías de su mismo sector. ¿Por qué las acciones de la empresa de té de burbujas como Nayuki o Gamin han caído? Porque hacer dinero cuando tú tienes una elevada competencia es más difícil, y hemos visto durante el último ejercicio y medio, 2 ejercicios, cómo esa tendencia de apertura donde aparecieron una gran cantidad de marcas había saturado el mercado, y en muchos segmentos estaban cerrando ya tiendas. Aquí el caso contrario es que vemos que Mixue sigue abriendo, está logrando expansión internacional, pero también hay que tener en cuenta que está cotizando ese éxito la compañía actualmente. Mixue Ice Cream & Tea es una franquicia china de cadenas de tiendas de helados y tés helados fundada en 1997 por Zhang Hongchao. La historia de su crecimiento y expansión fue curiosa. Después de fracasar en varios intentos y cerrar varias tiendas, en 2003, y como última opción, abre un nuevo local cerca de un colegio. Esto hizo que se hiciera muy popular entre los niños y poco a poco se expandiera su negocio. A finales de 2024 la compañía ya contaba con más de 46.000 tiendas a nivel mundial. Para hacernos una idea de la dimensión que tiene la marca, tiene más locales que McDonald's o Starbucks. Es de hecho, según la consultora singapurense Momentum Works, la empresa que más locales tiene en el mundo, aunque también es verdad que la inmensa mayoría están en China. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Entiende, aprende y lidera el mundo cripto. Hablamos de criptoactivos en este espacio con Bit2Me y con una promoción para los oyentes de Intereconomía, a los que invito, a los que estén ahora mismo pasando por nuestro canal de YouTube, Intereconomía Radio, o a los que quieran pasar por allí en cualquier momento para buscar el vídeo de esta entrevista. Una promoción para que participen con ese banner que tenemos ya en pantalla. Promoción que nos va a explicar Javier Pastor, que es el head, el responsable, jefe de OTC en Bit2Me. Javier, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de saludarte. Promoción para los oyentes de Intereconomía, ¿qué consiste exactamente en qué? Bueno, justamente, ¿no? Tenemos en pantalla este código QR que podemos escanear directamente con nuestro teléfono móvil. Eso nos llevará a la Apple Store o a Google Play, depende del teléfono que tengamos. Podemos descargar la aplicación de Bit2Me, darnos de alta de forma muy sencilla, en pocos minutos. Y cuando lo hagamos, si hacemos una compra de 100 euros o más de cualquier criptomoneda que está listada en Bit2Me, incluido Bitcoin, evidentemente, pues haremos un regalo a los oyentes de Intereconomía de 15 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues es una promoción especial que queremos compartir con toda la audiencia. Tengo que saber mucho yo de esto de criptos para participar en esta promoción. Bueno, al final, Bitcoin y los criptoactivos, nosotros siempre recomendamos que hay que formarse, ¿no? Que hay que educarse sobre este nuevo tipo de tecnología. Nosotros tenemos una academia de formación dentro de la plataforma con más de 400 artículos escritos sobre diferentes temáticas, como son la parte económica, la parte política, la parte tecnológica.
Y yo creo que para invertir en este tipo de activo, en Bitcoin y los criptoactivos, lo estamos viendo, ¿no? Con la volatilidad de los últimos días, es importante pues tener posiciones seguras, dar pasos con un conocimiento previo. De todos modos, sí que es importante también que la gente sepa que no hace falta comprar una gran cantidad en el caso de que les interese Bitcoin o cualquier criptoactivo, que lo pueden hacer desde 10 euros, porque Bitcoin se divide en 8 decimales y lo que podemos ir adquiriendo son partes, ¿no?, de Bitcoin, que se llaman satoshis. Luego hay otras criptomonedas, evidentemente, que también se puede invertir, pero es tan sencillo como comprar con tarjeta de crédito, con transferencia bancaria en cuestión de minutos. Así que hay que formarse, eso sí es importante, pero es muy sencillo el proceso de compra, no tiene mucha dificultad. Pues esa es la promoción para los oyentes de Intereconomía de la mano de Bit2Me, esos 15 euros extra en Bitcoin que pueden participar con nuestro YouTube, con ese código QR, como nos decía Javier, para que participen, para que lo vean en nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Vamos a ver cómo está el mercado de las criptos, Javier, porque hemos tenido una semana entretenida, con vaivenes, caídas en las últimas jornadas. ¿Se recupera esto? ¿Qué está pasando? Pues efectivamente, estamos viendo bastante volatilidad. Es un mercado que por sí mismo ya nos lo ha demostrado durante estos 15 años que lleva operando, pero evidentemente el efecto Trump, yo diría que es un efecto añadido a todo lo que está pasando, no solo en el mercado de Bitcoin y los criptoactivos, sino del resto de mercados, ¿no? Lo vemos con alzas explosivas o bajadas. En el caso de Bitcoin, para que nos hagamos una idea, el pasado domingo Donald Trump puso un tuit diciendo que iba a crear una reserva estratégica con varias criptomonedas para Estados Unidos, incluyendo Bitcoin, Solana, XRP, Cardano y Ethereum. Y en ese mismo momento, siendo domingo, el mercado de las criptomonedas subió 350.000 millones de dólares. Y esto supuso una vela diaria de $10.000 en Bitcoin. ¿Qué pasó? Pues que al día siguiente, ayer mismo, tuvimos las declaraciones de Trump confirmando los aranceles a Canadá, a México y, bueno, esas intenciones, ¿no?, con otros territorios que tiene de poner tarifas, y el mercado corrigió dramáticamente, ¿no? Perdió otra vez esa vela de $10.000, las altcoins volvieron a bajar y ahora se está recuperando. Ahora, para que nos hagamos una idea, está en el entorno de los $87.700, ¿no? Entonces hemos tenido una caída que viene desde el día 20 de enero de $109.000 a este entorno que nos encontramos ahora, y la incertidumbre, por un lado, que crea Donald Trump con ese cambio de postura que tiene acerca de las decisiones macroeconómicas, y por otro lado, lo que está la decisión de los bancos centrales de si bajarán o no bajarán los tipos de interés, pues evidentemente Bitcoin, que es un activo que reacciona en el corto plazo a la liquidez que hay en el mercado, pues se ve afectado y tiene una volatilidad importante. Mi postura, o la postura de muchos de los que llevamos ya tiempo en este mercado, yo cuando empecé, estuve allí con vosotros en los estudios hace 7-8 años, veía Bitcoin en $3.000, en $4.000 y le decía a la gente, Bitcoin es un activo para mantener en periodos largos de tiempo. Es un activo real, no dependiente de terceros. Aunque sea digital, tiene muchas similitudes con el oro, ¿no? Entonces yo creo que esa tesis es la que mejor funciona. Y en Bit2Me, de hecho, tenemos un sistema para comprar de forma promediada, donde puedes hacer adquisiciones de Bitcoin pues de 10 euros, de 20 euros al día, a la semana, al mes. ¿Para qué? Precisamente para evitar la volatilidad que en un momento determinado te haga entrar en un precio muy alto y luego haya una corrección y nos quedemos un poco descolgados. Por lo tanto, yo diría que en este mercado es importante promediar, es importante tener una posición en el largo plazo y tampoco tener necesidades de liquidez inmediatas, ¿no? Eso creo que son consejos a tener en cuenta. Sí, sobre esta reserva, la que mencionabas ahora, Javier, que es una de las últimas noticias en relación al ecosistema cripto, ¿cómo valoráis desde Bit2Me esta decisión de Trump de crear esa reserva estratégica de criptomonedas? Y ya que hablabas antes de formación, para que la gente también sepa de lo que estamos hablando, que es un movimiento muy positivo, ¿no?, para en general Bitcoin y los criptoactivos. Pensemos que durante todos estos años, incluida la administración de Trump y la de Biden, han sido muy beligerantes, han estado muy opuestos a todo lo que tuviese que ver con Bitcoin y los criptoactivos. Sin embargo, lo que hemos visto es un giro de 180 grados. Desde mi punto de vista, esto ya es una opinión personal, yo creo que tenemos que separar a Bitcoin del resto de criptoactivos. ¿Por qué digo esto? Porque en el anuncio que hizo el domingo y este mismo viernes, 7 de marzo, tenemos una reunión en la Casa Blanca sobre criptoactivos donde se han invitado a los referentes de la industria. Creo que XRP, Solana,
Cardano, a pesar de que sean iniciativas de emprendedores de Estados Unidos, no pueden formar parte de una reserva estratégica como sí puede hacerlo Bitcoin, ¿no? Estaríamos hablando de legitimar o de alguna forma de que Estados Unidos empezase a atesorar acciones de Coca-Cola o de Amazon, ¿no? Algo que yo creo que no tiene ningún sentido. Entonces, claro, que esto lo paguen con el dinero de los contribuyentes en la iniciativa de una empresa privada o de una fundación para tener como reserva estratégica, creo que con el tiempo se va a pulir. ¿El punto cuál es? El punto es que no hay una definición clara. No sabemos todavía cuáles van a ser esas condiciones, cuáles van a ser esos pasos que se van a dar para incorporar este tipo de activo como reserva estratégica. Y no depende solamente de Trump, sino que depende de la votación del Senado y del análisis de muchísimas personas que tienen que votar y que tienen que analizar si realmente esto es interesante. Mi posición es que Bitcoin es un activo que beneficia a particulares, a corporaciones, a fondos y también a estados-nación. Creo que es un activo preparado para atesorar riqueza a largo plazo frente a otro tipo de activos como la deuda pública, como las acciones, como el real estate o como incluso el oro, ¿no? Sí que es cierto el tema de la volatilidad, que lo vamos a seguir viendo, pero lo valoramos de forma evidentemente muy positiva y creemos que esto hace 2, 3, 4 años sería impensable que nos planteásemos que Bitcoin, y ya no digo el resto de criptomonedas, fueran incluidos en la reserva estratégica. Otro paso que vemos que se está dando es la adopción de las stablecoins. Se están aprobando medidas para que las monedas estables referenciadas al dólar puedan emitirse por parte de entidades financieras. Y creo que también eso es un paso importante hacia la adopción y legitimación, ¿no?, del ecosistema. Javier, además de la creación de esa reserva estratégica, desde Bit2Me, ¿qué otras medidas consideráis necesarias que debe tomar el gobierno estadounidense para impulsar el Bitcoin, el Ethereum, las criptomonedas? Bueno, ya además de en Estados Unidos, yo diría que nos hace falta una regulación clara y favorable. Aquí en Europa tenemos la introducción de la ley MiCA, ¿no?, Marketing Crypto Assets, que sí que es verdad que va a crear un entorno donde participemos todos los proveedores de servicios de compra, venta y custodia de criptoactivos. Nosotros, pues estamos postulando ya por tener esa licencia. Recordar a los oyentes, ¿no?, que Bit2Me al final es una empresa participada también por Unicaja, por Telefónica, y que todo lo que sea una regulación clara y favorable lo que va a hacer es atraer a participantes que hasta ahora no habían dado el paso, ¿no? Y hablo de bancos tradicionales. Nosotros ya hemos cerrado un acuerdo con BBVA Garanti en Turquía y creo que esto, pues marca la importancia, el peso que tiene la regulación clara. Por otro lado, yo diría que algunos países están tomando medidas y hay rumores de que este viernes, ¿no?, con esa reunión en la Casa Blanca, se van a crear incentivos fiscales y financieros alrededor de Bitcoin y los criptoactivos. Aquí en Europa, concretamente, lo hemos visto en República Checa, donde el país ha anunciado que aquellos tenedores de Bitcoin que hayan mantenido el activo durante 3 años o más no van a pagar plusvalías por las ganancias. Y a mí eso me parece importantísimo y fundamental, ¿no?, para crear adopción. Y por último, diría que, pues crear una infraestructura para que se pueda crear esa adopción. Como comentaba antes, nosotros que hemos hecho el acuerdo Bit2Me con BBVA Garanti, lo que queremos es que los bancos puedan utilizar la infraestructura que tiene Bit2Me para poder llevar liquidez, para poder llevar a los usuarios, a los clientes también de la banca, este nuevo tipo de activo para que tengan exposición o para que lo puedan utilizar en el sistema de transferencia, ¿no? Por lo tanto, estos 3 puntos, diría, infraestructura, incentivos fiscales o mejoras fiscales y una regulación lo más favorable posible. Y para terminar, mirando hacia adelante, Javier, para 2025, próximos meses, ¿qué esperáis del mercado de las criptomonedas, de los criptoactivos? Seguimos esperando el famoso bull market. ¿Qué confiáis? Bueno, yo diría que llevamos ya casi 2 años de bull market, ¿no?, desde esos mínimos que tocamos en 2022, en $16.000, que hemos subido a 109.000. Creo que estamos en un pullback momentáneo. Creo que nos encontramos en el año del bull market, que sería tradicionalmente el año siguiente al halving, y que nos quedarían todavía entre 6 y 9 meses de bull market. Sí que es verdad, y esto hay que recordarlo, que en los ciclos anteriores hemos visto correcciones de entre el 20 y el 35%, a pesar de encontrarnos en un bull market. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tenemos unas proyecciones para finales de este año de entre 200 y $250.000 para Bitcoin. Esto no es consejo de inversión, evidentemente, pero creemos que si todo se desarrolla y se da como está pasando con esa adopción,
que seguiremos viendo pues, el crecimiento, ¿no? Y luego, por otro lado, la adopción institucional. No paramos de ver que empresas tan importantes o fondos como BlackRock ya están diciendo, ayer mismo Larry Fink en una entrevista dijo que no había suficiente Bitcoin para cada millonario en Estados Unidos. O sea, que creo que están alineándose todos los factores para que evidentemente nos queden pues unos meses de recorrido al alza, a pesar de que veamos correcciones de este tipo. Lo veremos y lo contaremos aquí en Radio Intereconomía con Bit2Me. Y les recuerdo a nuestros oyentes, a los que nos estén viendo ahora en directo a través de nuestro canal de YouTube, o quieran ver en cualquier momento del día o mañana o cuando tengan un ratito este vídeo, esta entrevista con Javier Pastor de Bit2Me, todo lo que hemos hablado sobre cómo está el ecosistema cripto, las novedades, esa reserva estratégica en Estados Unidos, ese anuncio de Donald Trump, pero con ese código QR, esos 15 euros extra en Bitcoin de la mano de Bit2Me para los oyentes de Radio Intereconomía. Javier Pastor, Bit2Me, gracias como siempre. Que vaya bien, a seguir la semana. Cuídate. Un placer, gracias a vosotros. Chao. Buenos días. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Tienes un bar, restaurante u hotel? No te pierdas HIP, Horeca Professional Expo, el mayor evento de innovación para hostelería. Descubre las últimas tendencias y productos en alimentación, bebidas, menaje, mobiliario, tecnología, maquinaria de la mano de más de 800 marcas expositoras junto a más de 700 expertos que presentarán las estrategias y claves para llevar tu negocio de hostelería a una nueva dimensión. HIP, del 10 al 12 de marzo en IFEMA Madrid. Entra en expohip.com y consigue tu entrada. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Foro de la Inversión, buscamos oportunidades, lo hacemos hoy de la mano de Crescenta, lo hacemos mirando a Growth, a la estrategia Growth que nos va a contar Ruth Martín, que es manager de relación con inversores en Crescenta. ¿Qué tal, Ruth? Bienvenida, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Con un nuevo fondo de HG que se ha incorporado a esa estrategia. Cuéntanos un poco, para empezar, la filosofía de Crescenta. ¿En qué se basa? ¿Cómo es? ¿Por qué apostáis? Crescenta es una gestora digital en fondos de private equity. Tenemos una filosofía clara, que es intentar democratizar lo que es la inversión en private equity. Para quien no sepa qué es private equity o capital privado en español, es invertir en compañías que no cotizan en bolsa. Los mínimos de inversión para poder entrar en fondos internacionales de private equity son altísimos, entonces ha sido un tipo de estrategia inaccesible para el público final, y para eso nacemos Crescenta, para dar acceso a este tipo de inversión. Porque podemos acceder a ese tipo de inversión a partir de cuánto capital, a partir de cuánto dinero. Pues en Crescenta nuestro mínimo de inversión son 10.000 euros. Estos 10.000 no se desembolsan todos de golpe, sino que se desembolsan en un plazo de 5 años, y luego a partir del año 5 empezamos con las distribuciones, que es devolver ese dinero al inversor más una rentabilidad. Filosofía Growth hablamos, ¿no? Sí, o sea, en private equity hay distintas estrategias, pues hay estrategias de buyout, estrategias de real asset, estrategias de growth, depende un poco de la temática. Ahora nosotros tenemos activo un fondo que invierte en private equity growth, que básicamente lo que hace es invertir en estas compañías que te digo no cotizadas, con sesgo tecnológico, principalmente en software. La característica a nivel geografía es que están más focalizadas en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues es una parte y es una estrategia dentro de lo que es el private equity en general. ¿En qué se diferencia, Ruth, una inversión en private equity de otra inversión, por ejemplo, un fondo que invierte en renta variable? ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues hay que tener en cuenta, la parte más positiva es el tema de la rentabilidad. Cuando inviertes en private equity esperas unos retornos
bastante superiores a los que esperas en renta variable y evidentemente en renta fija. En la parte de rentabilidades, pues los retornos en cuanto a retornos anualizados en TIR son retornos superiores a los 15-20%. En cuanto a MOIC, que es otra ratio que utilizamos en Private Equity, que es básicamente el retorno entre la inversión, es cuánto pones y cuánto se te acaba devolviendo, pues duplicar el dinero que has puesto. Eso es una de las características. Otra de las características es que reduces la volatilidad. Aquí no funciona como un fondo al uso que entras a un precio, a un valor liquidativo del día, sino, como te digo, hay un valor liquidativo trimestral, que ahí ves la evolución que van teniendo pues, las compañías en las que vas entrando. Lo único que hay que tener en cuenta es el horizonte temporal. O sea, hay que tener en cuenta que va a ser para un porcentaje de tu cartera que no vayas a necesitar en un horizonte temporal de al menos 5 o 10 años, por lo que te he comentado un poquito al principio, cómo funciona ese fondo de 5 años de llamadas de capital y 5 años de distribuciones. Y luego que inviertes en economía real, que no dejan de ser compañías en las cuales entran estos gestores para intentar hacer crecer la empresa, ayudarlas a internacionalizarse, meten tecnología para reducir costes y luego salen de estas compañías. ¿Este fondo en qué invierte? ¿Por qué está compuesto? Este fondo de Private Equity Growth está compuesto entre 5 y 7 fondos subyacentes, ¿vale? Es un portfolio de fondos, que es como lo que tiene que ver el inversor final. Entre esos 5 o 7 fondos subyacentes son fondos internacionales con un track record de décadas de historia. Esto es fundamental porque nosotros en Crescenta somos especialistas a la hora de seleccionar fondos de Private Equity. Entonces, lo fundamental aquí es que son fondos que tienen un track record, una consistencia en resultados muy solvente y principalmente son gestoras internacionales, ¿vale? Entonces, dentro de esos 5 o 7 fondos subyacentes lo hacemos de manera concentrada en cuanto a selección de número de fondos porque así nos aseguramos de la calidad del fondo, ¿vale? Nosotros decimos que invertimos en fondos que se llaman top quartile, que es el 25% de los mejores fondos en cuanto a rentabilidad. Y como te he comentado, son principalmente compañías tecnológicas con un alto potencial de crecimiento, están centradas en Estados Unidos principalmente y luego tenemos un objetivo para este fondo de inversión en cuanto a rentabilidad basándonos en qué han hecho esos fondos subyacentes de una rentabilidad anualizada superior al 18% y un MOIC, que es lo que he comentado antes, de 2,5 veces hacer tu dinero. Y habéis alcanzado ya con este fondo el 80% del objetivo de recaudación. Exactamente. Tenía a priori un tamaño de 30 millones por folleto del fondo. Luego hemos visto que el público final pues, ha sido pues, muy atractivo a la hora de poder incorporarlo en su cartera de inversión. Hemos abierto el fondo hasta los 50 millones de euros. Nos queda solamente un 20% del fondo para poder completarlo y para poder cerrarlo, que eso pues en unas pocas semanas estará. Y básicamente también lo hemos hecho porque hemos incorporado un fondo, dentro de esos 5 o 7 fondos subyacentes, hemos incorporado un fondo de una gestora de Londres que se llama HG, que es una gestora que tiene mínimos de inversión de 50 millones. O sea que para nosotros ha sido todo un éxito y todo un hito poder entrar en este tipo de gestoras. ¿Qué os va a aportar la entrada de ese fondo nuevo de HG? Pues mira, cuando lanzamos el fondo ya habíamos comprometido con 2 gestoras, que es Summit Partners y Thoma Bravo, ¿vale? Son gestoras americanas, una que está basada en Boston y otra que está basada en Chicago, o sea, son gestoras muy grandes. Para que te hagas un poco la idea en cuanto a números, el fondo en el que estamos entrando de Summit Partners tiene un tamaño de 9 billions, que son 9.000 millones. El de Thoma Bravo, 15 billions, que son 15.000 millones. Y ambos, tanto Summit Partners como Thoma Bravo, son muy complementarios por el tipo de la estrategia que tiene, sí. Lo único que están muy centralizados en invertir en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, cuando hemos incorporado HG, la idea es que el cliente lo vea como un portfolio de fondos, o sea, que cada uno de los fondos, por mucho que sea Private Equity Growth de la estrategia general, que nos aporten algo en la cartera, ¿no? Y que nos aporten diversificación. Entonces, HG es una gestora de Londres con décadas de historia que está focalizado principalmente en Europa. Entonces, nos venía muy bien poder entrar en este tipo de fondos de inversión, además que bueno, HG tiene un track record increíble, o sea, tires de superiores a los 20%, MOIC de 2 veces. Lo más alucinante de HG es que tiene un loss ratio, que es un ratio de pérdida del 0%. O sea, en todas las compañías en las que ha entrado, desde inicio no ha perdido dinero. Y eso al final, pues bueno, nos permite incorporar
una seguridad a la cartera bastante importante. Caballo ganador. Nos hablabas antes, Ruth, de la estrategia, de la filosofía, nos hablabas de lo que invierte este fondo, nos hablabas del private equity y las características que hay que tener en cuenta, a diferencia de otros tipos de inversión. Nos hablabas de la menor volatilidad. En este escenario de mercado en el que estamos, un poco rara la cosa, que no sabemos si un día vamos y otro día venimos y de qué va a depender, ¿cómo le afecta todo este entorno macro, todo este entorno geopolítico, todo este entorno económico que tenemos a este fondo? Pues a este fondo de inversión y a cualquier inversión en private equity, lo que he comentado antes de que se reduce la volatilidad es real, porque aquí no se trata de sale un tuit, sale una noticia, sale Trump haciendo algo para que haya volatilidad. Aquí hay gestores que tienen más de 20 años de historia, que entran en estas compañías, las hacen crecer, las ayudan a internacionalizarse y luego salen de estas compañías, o bien porque la ha comprado otro fondo de inversión, o bien porque empiezan a cotizar en bolsa. Entonces, esto es importantísimo porque es lo que siempre decimos, esto se invierte en economía real. De hacer crecer a una empresa, de reducir costes, de ayudarles a crecer en EBITDA. Entonces, no existe esa volatilidad en el corto plazo. Además, la inversión en private equity tienes que tener un horizonte temporal, aunque no te pidamos todo en el año 1 ni distribuyamos todo en el año 10, tienes que considerarlo como un porcentaje de tu cartera de inversión que no vayas a necesitar en ese plazo. Entonces, no existe esa volatilidad que tenemos en el corto plazo porque no dejan de ser compañías en las cuales se les está haciendo crecer. Claro. Para los oyentes, que les quede claro, el que quiera formar parte de este fondo, quiera invertir, todavía queda un 20%, como nos contaba Ruth, estamos a tiempo, no queda mucho, pero queda un 20% todavía, pero más allá de Semana Santa igual no llegamos, ¿no? No creo que lleguemos. No creo. Ten en cuenta que nosotros, desde el último año hemos captado unos 130 millones de euros, tenemos cerca de 2.000 clientes, entonces vamos entre 2 y 5 millones a la semana de captación. Ni finales de marzo. Creo que no. Bueno, pues el que quiera que se dé prisa, que todavía estamos a tiempo con este fondo Crescenta que nos ha traído Ruth Martín, manager de relación con inversores en Crescenta, con esa estrategia, esa filosofía. Ruth, mucha suerte, muchos éxitos, como habéis tenido hasta ahora, y que le vaya muy bien al fondo, que le vaya muy bien a Crescenta, que le vaya muy bien a los oyentes, en definitiva. Gracias, Ruth. Muchas gracias, un placer. Hasta la próxima. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. Atención amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. Te contamos lo que se decide cada semana en Bruselas. Los retos de España. Los retos de la Unión Europea. ¿Qué se decide y cómo nos afecta? Cada viernes en Capital Intereconomía. Con Susana Criado. Consultorio de fondos. En el 91 533 1851, 91 533 1851, WhatsApp 609 224 716, 609 224 716 o nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Ahí nos pueden dejar su consulta sobre fondos de inversión. Hoy para Diego González, que es socio director de Cobalto Inversiones EAFI. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de saludarte. Ahora vamos enseguida con las consultas de los oyentes. Antes, ha cambiado mucho el panorama en las últimas, no sé si días, semanas. Ha vuelto un poco la incertidumbre, el miedo, hay que hacer algún ajustillo en las carteras. Bueno, yo un poco la reflexión que trasladamos, más allá de las impresiones de este atisbo de guerra comercial y anuncios en términos arancelarios, un poco la experiencia que tenemos siempre que
se dan de golpe este tipo de eventos, es que tomar decisiones en estos momentos suele ser bastante negativo o perjudicial, ¿vale? Al final, un poco la recomendación que mantendríamos, o sea, que trasladaríamos al inversor es mantener la calma y bueno, pues ver un poco cómo se desenvuelven los acontecimientos, porque más allá de la retórica, que siempre la retórica nos impacta mucho emocionalmente y nos preguntamos si tenemos que hacer algo en la cartera, luego vemos semanas o pocos meses después que lo ideal era no haber hecho nada, ¿no? Entonces, cuidado con salirse antes de tiempo, porque bueno, esto puede terminar en nada, ¿no? Vale. Y si termina en nada, seguimos apostando ¿por qué tipo de activos? Seguimos apostando por renta variable, ¿cuánto de renta fija? ¿Qué hacemos? Sí, un poco o sea, es verdad que dentro de, o sea, en términos de asset allocation, de estructuración de la cartera, y dentro de las dos grandes categorías de activos, como comentas, renta fija y acciones, pensamos que la parte de renta variable sigue estando cara, pero en términos de grandes índices, pero de alguna manera el mercado, más allá de que estas semanas tenga puesta la vista en el tema de los aranceles, dejando eso de lado, tiene más puesta la vista en un escenario de tipos de interés muy inferiores, en un entorno de medio de ciclo. Sí. Y bueno, aunque las valoraciones sean muy altas en términos de los grandes índices, sobre todo en Estados Unidos, bueno, pues pensamos que el mercado tiene más la vista en esas bajadas de tipos de interés. Por lo tanto, no recomendamos una sobreponderación en renta variable, pero cuidado con estar muy poco expuestos en renta variable, y quizá estos momentos con correcciones o pequeñas correcciones sí que pueden ser momentos para por lo menos estar en una situación de neutralidad, ¿vale? La neutralidad, lógicamente, pues habrá inversores con perfiles más moderados, que su neutralidad será distinta que los que tienen un perfil más arriesgado, ¿no? Pero pensamos que hay que tener cierta punto medio en cuanto a la exposición en renta variable, ni mucho ni poco, por decirlo de una manera más sencilla, y dentro de las subcategorías que encontramos, seguimos pensando que sobre todo la parte de small y mid cap europeas, de la mano de fondos de gestión activa, hay una grandísima oportunidad. Son empresas con márgenes de EBITDA elevadísimos, que en venta de dígito, y en términos de valoración están muy deterioradas respecto a las grandes empresas. Entonces, bueno, pues pensamos que es un poco, junto con el mundo emergente, sobre todo la parte asiática, pensamos que también en términos de valoración está muy tocada, y es un poco los nichos donde compramos, ¿no? Vale. Eso por la parte de renta variable, y termino con la parte de renta fija. Seguimos pensando en crédito corporativo, duraciones medias, no porque paguen mucho más las duraciones medias respecto a las cortas, sino por intentar un poco aguantar ante la bajada de tipos de interés. El inversor lo que tiene que meterse, digamos, de lo que se tiene que mentalizar es que en los próximos años la rentabilidad de la renta fija va a ir siendo cada vez inferior, ¿no? Vale. Pues vamos con las consultas de fondos con Diego González de Cobalto Inversiones EAFI. Recuerdo teléfonos 915331851, WhatsApp 609224716, nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio, y vamos con un audio. Buenos días, soy Francisco desde Barcelona. Tengo una cantidad de 5 dígitos para invertir este año en fondos de inversión, pero necesito algún fondo muy tranquilo, que me replique como Letras del Tesoro o algo así, ¿eh? A ver qué me aconseja. O sea, pero para ir tranquilo, o sea, ¿me entiendes? Sin bajadas, sin líos. Aunque suba poquito a poco, pero que vaya subiendo. Una rentabilidad de un 3, un 3,5 al año o así. A ver qué me dice. Un saludo. Gracias. Adiós. Despacito y sin sustos. Algo así quería decir. Perfecto. Pues mira, nos queda muy claro. Nosotros dentro de, digamos, de las categorías de activo, dentro de la parte más conservadora, sobre todo estamos apostando por pagarés de empresas, fondos de pagarés de empresas, a través, entre otros, de GES Consul corto plazo. Y este fondo es un fondo de pagarés de empresas. Pagarés de empresas, para que nos entendamos, sobre todo son empresas españolas, El Corte Inglés, Acciona, Iberdrola, que emiten papel a 3 meses, 6 meses, a 1 año, inclusive hasta 2 años, ¿vale? Entonces, la rentabilidad de este fondo de pagarés, que es Consul corto plazo,
está por encima del 4% anual. Lógicamente el año que viene estará más abajo, fruto de esas bajadas de tipos de interés, pero es un fondo que nos gusta mucho, lo tenemos en cartera para la parte más conservadora, y hay un punto importante: es un fondo que se valora, a diferencia de la mayor parte de fondos de inversión tradicionales que se valoran a mercado, vamos a decir, este se valora cupón corrido. ¿Qué significa? Que si una emisión paga un 3% anual o un 4%, eso se divide entre los 250 días que tiene el año, ¿vale? Laborables, obviamente. Entonces, lo que se va haciendo, si no te deja de pagar, que oye, pues una emisión del Corte Inglés o de Acciona no te tiene por qué dejar de pagar, de corto plazo, pues lo que va haciendo el fondo es va subiendo una hormiguita día a día en función de ese cupón, ¿no? Entonces, el que se valore cupón corrido y no a mercado implica, en momentos de corrección, que las gestoras no tengan que hacer valoraciones fuera de mercado o valoraciones distrés, que haya una dislocación en el mercado y de repente un fondo de este tipo pues tenga que hacerte un menos 10 porque te quieran pagar menos por tus letras, ¿no? Entonces, ese punto es muy correcto y nos puede permitir evitar volatilidad, que es un poco lo que está pidiendo el inversor, y pues tener rentabilidades por encima del 4%, evidentemente con un producto muy conservador, más próximo a la letra del tesoro, y además muy diversificado y con poca compañía cíclica. Vale, Vicente, buenos días, al teléfono. Sí, hola, buenos días. Mire, quería preguntar por el Baillie Gifford y su fondo estrella, el Long Term. Luego, tengo dudas de entrar en Europa a través del Fidelity Euro 50 indexado o bien un DVS a Deutschland. Y luego, ya por último, quería si me podría informar sobre el Fidelity Fast Global, a ver si es buena idea hacer un traspaso. Estoy metido en él. Vale, ¿has tomado nota, Diego, o le pedimos a Nora? Sí. Gracias, Vicente. Bueno, en primer, muchas gracias por las preguntas. Nada, en principio, el fondo Baillie Gifford es un fondo de renta variable global. Está gestionado por una casa que tiene un track record espectacular, pero es cierto que en los últimos años ha tenido importantes caídas por distintos momentos. Entonces es una casa de gestión que a nosotros nos gusta mucho. Es un fondo que hemos tenido en cartera y tenemos algún inversor que lo mantiene y bueno, la recomendación sería mantenerlo por ese aspecto. En relación al fondo de Fidelity o del DWS para entrar en Europa, quizá, y veo un poco que tiene la gama de Fidelity, sí que le recomendaría, sobre todo en estos entornos, o sea, por un tema táctico, si va a entrar ahora mismo en renta variable, un poco con lo que hablamos al principio del programa, de todos los anuncios, de aranceles, de las noticias y todo lo que pueda pasar, que evidentemente no está claro, quizá le recomendaría que entrase con un fondo de Fidelity de renta variable europea se llama High Income, si no me equivoco, de rentabilidad por dividendo, es decir, lo que busca son empresas de calidad con alta rentabilidad por dividendo, y este tipo de compañías, cuando hay correcciones, funcionan mucho mejor, ¿vale? Corrigen mucho menos. Entonces, bueno, si tácticamente ahora se está planteando entrar en Europa, pensamos que con un fondo de renta fija de rentabilidad por dividendo, tiene la gama de Fidelity, pensamos que es una opción mejor tácticamente. Luego, más adelante, pues si quiere cambiarlo por otro de renta variable europea, cuando las aguas se hayan despejado o estemos a niveles inferiores, que eso nunca se sabe, pues tiene la posibilidad. Y el fondo de Fast, pues quizás sería un fondo complementario al de Baillie Gifford y un fondo complementario en ese sentido, con las mejores ideas de Fidelity de renta variable global. Vale. Eso ya quedaría un poco a tu elección. Nos preguntaba Luis Miguel antes, nos llegó una consulta durante el consultorio de bolsa, pero era sobre un ETF, que no sé si le puedes decir algo, un ETF europeo con buen gráfico a más de 5 años. Un ETF, buena pregunta. Hay los ETFs que han tenido los últimos años más mejor comportamiento. A nosotros nos gusta el de Eurostoxx 50, ¿vale? El ETF de Eurostoxx 50, tienes el de iShares, por ejemplo,
que sobre todo tiene exposición a pequeñas y medianas compañías. Nuestra recomendación iría, más que lo que ha hecho en los últimos 5 años, no querríamos tener ahora mismo, con bajadas de tipos de interés, tanta exposición a bancos, y seguimos un poco con el mismo mensaje de pensamos que hay que tener exposición a pequeñas y medianas empresas. Entonces, el ISER de Eurostock 600 pensamos que es un poco la opción recomendable, ¿no? Y quizá el histórico no es muy bueno, pero es donde encontramos valor y lo que tiene sentido tener ahora bajo nuestro punto de vista. Venga, vamos con más consultas. 915331851, 91 5331851. Pregunta José, si le podría recomendar 3 fondos de renta variable que puedan funcionar bien a largo plazo. Y eso es una pregunta complicada. A ver, al final un poco la recomendación, si por ejemplo quiere tener 3 fondos de renta variable global, lo que le recomendaríamos es tener 3 fondos que sean dispares entre sí, ¿vale? Es al final lo que le va a dar una estabilidad a la cartera, ¿vale? O sea, porque nadie sabe un fondo concreto que se vaya a comportar a 5 años vista. Entonces, al final se diversifica, se incorporan distintas casas de gestión con distintos estilos dentro de la misma categoría, precisamente para evitar ese tipo de errores, ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido, nosotros dentro de la lista, hablo de renta variable global, tenemos el Goldman Sachs Global Core Equity Portfolio, ¿vale? Que es un fondo muy pegado al índice de renta variable global, pero que tiene capacidad de generar alfa, ¿vale? Esa sería una opción. Y podría complementar, hemos hablado antes del Baillie Gifford Global Northern, que ha podido tener un mal comportamiento, pero que es un fondo que tiene mucho valor en términos de cartera. Y luego otro fondo de renta variable global que nosotros tenemos en cartera, que entraría más dentro de la parte value, que inclusive un año como el anterior tuvo un comportamiento, el Robeco Global Premium Equity, gestionado por Boston Partners, ¿no? Entonces, bueno, esos 3 productos, y repito, el Goldman Sachs Global Equity, el Baillie Gifford y el Robeco Global Premium, al final son 3 fondos de renta variable global, uno más pegado al índice, Goldman Sachs, el de Baillie Gifford más growth, muy concentrado, y el Robeco Global Premium, que es un fondo más value. Bueno, pues al final nos dan distintos vectores de lo que es la renta variable. Entonces, la combinación de ambos pues nos puede generar una buena diversificación. ¿Cuál lo va a hacer mejor a 5 años vista? Pues eso es muy complicado. Al final es un poco jugar buenas casas de gestión que nos den una rentabilidad por encima del índice general. Vale, nos da tiempo nada más. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días. Sí, para ir traspasando los fondos de renta fija a corto plazo o monetarios, ¿qué fondos de investment grade nos podría recomendar? Por ejemplo, yo tendría el Groupama Enterprise y la France Trésorier y Candrian Index Arbitrage. Si esos fondos ya sería conveniente ir traspasándolos a investment grade para obtener algo más de rentabilidad, o quizás sería más interesante fondos de retorno absoluto como Candrian Absolute Return Equity Market Neutral, ese tipo de fondos. Entonces no sé qué nos podría recomendar él, o quizás el Janus Henderson Absolute Return, o el mejor investment grade. Gracias. Perfecto, gracias, Carlos. A ver, un poco como comenzamos el programa, que hemos empezado hablando más de la parte de renta variable, en la parte de renta fija, sobre todo en la parte de crédito, ¿vale? Tanto la parte de high yield como la parte de investment grade, es decir, fondos corporativos con mayor calidad crediticia, en tramos medios, ¿vale? Lo que sería mid yield, pensamos que sigue habiendo mucho valor. Los fondos de retorno absoluto, que normalmente en las carteras hemos llegado hasta tener un 20% y nos parece que puede tener un sentido, pensamos que ahora mismo una estrategia más sencilla, basadas en bonos de alta rentabilidad porque tenemos un escenario de alta rentabilidad por cupón, pensamos que es una estrategia más oportuna. Entonces, recomendaríamos más mantener la parte de investment grade, ¿vale? Esa sería un poco la recomendación. Vale. Tenemos un audio. Venga, con ese terminamos. Buenos días. ¿Qué le parece el fondo Brandes European Value para entrar ahora? Gracias. Venga.
Concretamente ese fondo no lo conocemos al detalle. Creo que, por ejemplo, en casas como Magallanes tiene mejor opción de fondos value. Sí que le recomendaría al cliente lo compare con el fondo de Magallanes, el Magallanes European Equity. Y, por otra parte, sí que pensamos que sigue habiendo valor dentro de la parte de value, pero en este escenario tan cambiante, pensamos que la parte de renta variable que tenga un inversor en cartera ya no se trata de la gestora o del fondo en sí, sino desde el punto de vista de composición de cartera. Yo creo que es importante no estar totalmente sesgado a value, que en determinados momentos nosotros lo hemos estado y nos ha funcionado bien, sobre todo desde el inicio de la década. Pensamos que ahora mismo estamos en un entorno de tal incertidumbre que es un fondo que, ya sea el que propone o el que proponemos nosotros, no deberían, tampoco el value dentro de la parte de renta variable no debería pesar más de un tercio de la posición en bolsa. Pues llegamos hasta aquí con este consultorio de fondos. Soy con Diego González, socio director de Cobalto Inversiones AFI. Muchísimas gracias. Ayuda a nuestros oyentes. Gracias, Diego. Hasta la próxima. Cuídate. Un saludo. Buen día. Menos de 5 minutos para las 11 de la mañana. Seguida Elena Fraile con IDI Inmobiliario. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Porsche AG es una compañía alemana que nació en 1931 en Stuttgart. Desde sus primeros pasos, la marca estuvo muy relacionada con la velocidad y los coches de carreras. Su primer encargo fue un auto de carreras para un premio de gran motor. Durante la Segunda Guerra Mundial, como otras grandes marcas alemanas, se encargó de material bélico, como por ejemplo del diseño de los tanques Panzer. Porsche ya ha tenido otras crisis. En los años 80 la marca atravesó una de las peores épocas de su historia. A finales de esta década los resultados se resienten y es que Porsche pasa de vender 50.000 unidades en 1984 a vender la mitad a principios de los 90. En medio de serias dudas sobre su supervivencia, el fabricante saca nuevos modelos y saca en 1993 su mítico Porsche 911 Carrera Coupé, que inició la remontada de la empresa en los 90. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 2121 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado.
Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com. Con Y. O llámanos al 648 019495. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Son las 11 de